De hoy vamos a estudiar los orígenes del peronismo. Estamos hablando de los años previos al gobierno del presidente Perón, o sea, los años que van del 43 al 46. Como imagen que simboliza este periodo, tenemos las patas en la fuente, una famosa fotografía del día 17 de octubre de 1945. Para empezar, tenemos que recordar que a partir del golpe del 43, Perón, que era general del ejército, acumuló algunos cargos políticos. Fue vicepresidente a partir del año 44 del general Farrell, ministro de guerra a la vez, ¿no? Acumuló estos cargos y el rol más importante fue el de secretario de Trabajo y Previsión Social, que tenía desde el gobierno de Ramírez, o sea, desde 1943. Recordemos que este gobierno militar, que empieza en el año 43 con los 3 días del gobierno de Rawson, después el gobierno de Ramírez hasta el año 44 y del 44 al 46 el gobierno de Farrell, se había propuesto terminar con la década infame, eliminar el fraude, pero la realidad es que en las cuestiones políticas hubo más bien continuidades. No se notó al principio esta cuestión de querer terminar con la década infame porque era un gobierno militar que había perseguido a la oposición, había prohibido a los partidos políticos, pero el cambio que se empieza a generar es que Perón, desde la Secretaría de Trabajo, que primero era Dirección, Departamento Nacional de Trabajo, pasó a ser Secretaría, empezó a intervenir como parte del Estado en las relaciones laborales. Entonces, si bien en las cuestiones políticas seguiríamos en esta década infame, porque estamos hablando de golpes de Estado, en las cuestiones sociales y económicas empieza a haber cambios. Recordemos además que Perón había participado del golpe del 30, del ala de Agustín Justo, y después tuvo en esa década infame algunos cargos de gobierno en algunos ministerios, fue cónsul también enviado como representante de la Argentina a Europa, es decir, que empieza su carrera política en la década del 30, una década signada por el intervencionismo militar en la política, ¿no? Pero Perón no es presidente aún, recién va a ser presidente en el año 46, elegido en esa oportunidad democráticamente, pero en estos años previos, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, empieza a construir su poder político. Por eso se lo recuerda más por este cargo que por haber sido vicepresidente de Farrell. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión se empieza a elaborar una nueva legislación, o sea, nuevas leyes sociales, laborales y sindicales. Esto marca el quiebre con la década infame. Acá sí vemos una ruptura con la época anterior. Vamos a tener algunas medidas concretas, como por ejemplo el Estatuto del Peón Rural, que regulaba el trabajo en las estancias. Por primera vez el Estado se metía, digamos, de alguna manera en las estancias para regular el trabajo de ese peón rural, estableciendo el descanso dominical, la necesidad de una buena alimentación y un buen lugar donde dormir, porque muchos trabajadores terminaban durmiendo hasta con los animales o en ranchos muy precarios. También aumento salarial, cantidad de horas de trabajo. Así que el Estado con el Estatuto del Peón Rural empieza a regular de alguna manera en ese lugar en el que el Estado nunca se había metido, porque ahí está el poder también de la clase terrateniente, ¿no? En Argentina, en una Argentina que había sido por mucho tiempo, hasta la década del 30, una Argentina agroexportadora. También la ley de despidos, que establece la indemnización por despido. Esto era para que no haya despidos injustificados masivamente. Sin esta ley te podían despedir por enfermarte o por quedar embarazada, digamos.
ahora la indemnización por despido hace que el patrón, digamos, no despida tan arbitrariamente a los trabajadores. También se establecen alrededor de 700 convenios colectivos de trabajo que van a regular salarios, vacaciones pagas, es decir, que el trabajador tenga un tiempo de descanso y no se le descuente el sueldo, las jornadas y las condiciones de trabajo, las indemnizaciones por accidentes o por despidos. También incorporó con el decreto 31.655 el régimen de jubilaciones. Alguna idea ya había tenido Irigoyen en este sentido y no se había podido masificar. Y también el fuero laboral, que era el lugar a donde podían recurrir los trabajadores para resolver los conflictos laborales. Esas eran algunas de las medidas concretas, lo que hoy nosotros podríamos denominar los derechos laborales. Además, el Estado, desde la Secretaría de Trabajo, va a tratar de controlar el cumplimiento de esas normas que primero aparecen como convenios colectivos entre la Secretaría de Trabajo y Previsión, o sea, el Estado y los distintos sindicatos, y luego se van a ir amplificando allá cuestiones de derechos para todos los trabajadores. Y además se va a reconocer a los sindicatos como interlocutores válidos, algo que había comenzado, si nos ponemos a comparar, de alguna manera Irigoyen había tomado ese lugar del Estado como árbitro entre patrones y trabajadores y había convocado a algunos sindicatos. Pero recuerden que en el gobierno de Irigoyen también se reprime a la clase trabajadora. En cambio, Perón, como secretario de Trabajo, va a dialogar con las cúpulas sindicales, o sea, con los dirigentes de los distintos sindicatos, y va a tratar de fortalecerlos jurídicamente con todos estos paquetes de leyes. También es cierto que la idea de Perón va a ser que los sindicatos estén subordinados de alguna manera a esta Secretaría de Trabajo y Previsión. Por eso cuando Perón le habla a los patrones, a los empresarios, les dice, es mejor que los trabajadores estén subordinados al Estado y no que hagan la revolución. Digamos que de alguna manera esto también tiene que ver con evitar la revolución social. Por eso Perón propone estas reformas que favorecen a los trabajadores sin cambiar estructuralmente las relaciones sociales de tipo capitalistas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquí vemos una imagen de esa época, de la propaganda que se hace respecto del Estatuto del Peón, que algunos ven como una medida revolucionaria, que el Estado intervenga en las estancias, para otros no va a ser una medida revolucionaria en términos de que no propone cambios estructurales, es decir, no hay una reforma agraria, no se reparte la tierra, simplemente se regula el trabajo dentro de este sistema capitalista. Estas medidas claramente generaron transformaciones que son innegables, o sea, no se pueden dejar de lado, ¿sí? Más allá de la postura que tomemos frente al peronismo, si estamos a favor, si estamos en contra, ¿por qué estamos en contra? Hay transformaciones que no podemos dejar de ver. Primero, muestran un cambio que el Estado va a tener frente al movimiento obrero, es decir, va a ser un Estado que va a convocar a ese movimiento obrero y esto a Perón le va a servir para que su figura crezca en torno a esa clase obrera que es la mayoría de la población del país. Además, genera un cambio en la posición de los trabajadores frente a los patrones. Se ven fortalecidos. Ahora tienen respaldo jurídico para reclamar, por ejemplo, un aumento de sueldo. No solo un respaldo jurídico, sino también un lugar al que recurrir, por ejemplo, el fuero laboral o la Secretaría de Trabajo. O sea que los trabajadores ya se van a sentir distintos frente a los patrones. A la vez, es innegable los cambios en las condiciones materiales de existencia. Cuando uno escucha algunas personas en la época te dicen, bueno, yo no comía o comía una sola vez por día y empecé a comer mejor, no tenía trabajo y empecé a tener, no me alcanzaba el sueldo y ahora me alcanza. Es decir, hay cambios que son en las condiciones de existencia. Y por otro lado, los trabajadores se transforman en actores de la política porque empiezan a tener un lugar protagónico de toma de decisiones y de generar algunos de estos cambios.
Acá vemos a la clase obrera movilizada. El proyecto de Perón, como dije hace un rato, se trataba de sostener al sistema capitalista en una Argentina que en su proyecto, no solo de él, sino de este sector del GO, del ejército, que tenía una visión de la industria nacional y demás, se basaba en sostener el sistema capitalista con una Argentina que pudiera tener algún tipo de desarrollo industrial, conciliando el capital, que viene de la mano del empresariado, y el trabajo que aporta el proletariado, los trabajadores. O sea que Perón es garante de ese orden capitalista. Él mismo lo dice, yo soy, cuando le habla a los empresarios, por ejemplo en el discurso de la Bolsa de Comercio del año 44, les dice, yo soy empresario, yo tengo campos, tengo tierras, pero los trabajadores tienen que estar mejor, básicamente para evitar el avance del comunismo, para evitar la revolución social. Es mejor que los trabajadores estén disciplinados, ordenados, bajo la organización del Estado, y que dejarlos, digamos, y que realicen la revolución. Pero a pesar de que Perón les habla y de que intenta ganar ese apoyo empresarial, para muchos empresarios era más peligrosa esta legislación laboral que el avance del comunismo. O sea, la legislación laboral hacía que tengan que pagarle mejor a sus trabajadores, darle días de descanso, pagarles aguinaldo, vacaciones pagas. Entonces, esto generaba choques entre los empresarios y Perón. La sociedad rural, que agrupa a los grandes terratenientes hasta el día de hoy, sigue existiendo, va a estar en contra del proyecto industrial de Perón y también en contra de los derechos laborales. Y la Unión Industrial Argentina, si bien no está tan en contra de ese proyecto industrial, están muy alarmados por la participación y la agitación cada vez más de la clase obrera. Voy a tomar la cita de un historiador, Rafael Cuyen, que dice: para Perón y sus camaradas, salvar a la nación significaba independizarla tanto del dominio norteamericano, que bloqueaba todo intento de desarrollo autónomo, está hablando del desarrollo industrial, como del comunismo soviético, al que veían expandirse de la mano de frentes populares. Por eso, ojo cuando en algunas redes sociales, medios y demás se asocia el peronismo con el comunismo. En nada se parecen. El peronismo plantea el intervencionismo de Estado, el proyecto de industrialización, los derechos laborales, pero sosteniendo al sistema capitalista. Esto es para que los obreros, estando mejor, no sean comunistas, claramente.